Porque también si no nos quedamos en el discurso de que el problema es estructural, el problema es tan grande y entonces... No es mío, te lo sacudes, ¿no? No es mío, no, sí es nuestro, ¿no? Es nuestro, es mío, es tuyo, termina siendo de todos. Gisela Alfaro es superintendente de sostenibilidad para la línea 1 del Metro de Lima. Antropóloga con amplia experiencia en sostenibilidad, gestión social y relaciones institucionales en campos como la construcción de grandes proyectos de infraestructura, minería, concesiones viales y transporte. No solamente es limpiemos y pongamos un mural y automáticamente se va a limpiar y se recupera el espacio. No. Se comunica algo que realmente se está haciendo y que está acompañado de decisiones que hacen que lo que se está comunicando perdure y tenga sentido. Conversamos sobre la ciudadanía activa desde el sector corporativo. Porque a veces puede ser sencillo decir, bueno, la ciudadanía o las personas no les preocupa, no cuidan la ciudad, pero a veces hay temas de fondo que no lo hacen tan sencillo, ¿no? La importancia de ser coherentes cuando se comunica la sostenibilidad. Y siempre en la comunicación, de todas maneras, tiene que haber un sentido de responsabilidad y de también ser consecuentes, ¿no?, con lo que se está comunicando. Y su enfoque crítico, pero también proactivo sobre las soluciones urgentes y necesarias para Lima. Yo ahora más que nunca estoy convencida que ante problemas grandes, si esperamos soluciones muy grandes de arranque, es como no damos pasos. Entonces, tenemos que ir empezando por soluciones puntuales, pero que traten de ser lo más efectivas posible, que articule hacia afuera y que articule hacia adentro también, porque tienes que articular con las diferentes áreas que tienen una mirada distinta del problema, ¿no? Bienvenidos a Cargos con Calle, el podcast de Marca Lima donde conversamos con líderes corporativos en sostenibilidad, comunicaciones y gestión social. Ellos nos comparten sus historias de vida y nos cuentan cómo ejercen la ciudadanía activa desde sus roles. Porque no hay transformación sin conversación ni liderazgo sin calle, esto es Cargos con Calle. Bienvenida, Gisela. ¿Cómo te toca hoy influir desde el rol donde estás en tu empresa? Hoy me toca contribuir a que las decisiones que se toman en el negocio tomen en cuenta esta perspectiva social y cómo las decisiones pueden impactar más en el entorno, ¿no? Para mí el avanzar en este camino de la sostenibilidad en el sector privado me ha ayudado a confirmar, a reafirmar que las decisiones o que lo social o lo ambiental no son paralelo a las decisiones del negocio. No es un área, ¿no? No son temas que se alejan del negocio, sino que son parte del comprender y el de tomar mejores decisiones empresariales, ¿no? Entonces me toca justamente eso, cómo a partir de la operación de un servicio que de por sí es tan importante para los ciudadanos y para una ciudad como la nuestra, que aún tiene grandes brechas de infraestructura y de transporte, podemos contribuir a ofrecer cada vez un mejor servicio y también cómo buscar impactar más positivamente en cada decisión que vamos dando relacionados al servicio. Entonces, me toca a mí contribuir también generando esos espacios de diálogo con otras instituciones, con gobiernos locales y con la misma población, ¿no? La misma población organizada, las mismas personas, la misma ciudadanía organizada, que son también personas y ciudadanos que toman decisiones diarias para una mejor ciudad. Entonces me toca conectar todo ello. ¿Y qué tipo de decisiones, por ejemplo, sientes que se hayan tomado en este tiempo que van más allá del negocio, de la mirada de negocio? Por ejemplo, uno de los problemas de la ciudad y uno de los desafíos grandes para una ciudad como Lima es la problemática de los residuos, ¿no? De los residuos de la basura en general, ¿no? Entonces hay zonas en la ciudad donde estos problemas urbanos se hacen muy complejos. Y nosotros desde Línea 1, al pasar por 11 distritos, somos testigos de eso. Y no solamente es una situación que puede poner en riesgo infraestructura urbana, como la nuestra, sino también que genera una serie de impactos, negativos al ambiente y a las personas. Y eso nos obliga y nos pone en una posición donde no es que vamos a solucionar el problema de los residuos o de la basura, que finalmente es un servicio público, pero también nos pone dentro de la cancha, ¿no? Entonces, desde nuestro lado, ¿qué podemos hacer? Y ahí hay distintas decisiones en el sentido de que puedes mirar y aproximarte al problema desde diferentes roles, ¿no? O lo ves de lejos y tratas de no tomar mucha acción,
o encuentras la manera de articular con los actores que de pronto que tienen más competencia sobre el tema, pero te involucras más allá. Y eso implica un reto siempre constante de generar diálogo con una ciudadanía organizada, escuchar también su propia mirada, sus propios problemas relacionados con el tema, porque a veces puede ser sencillo decir, bueno, la ciudadanía o las personas no les preocupa, no cuidan la ciudad, pero a veces hay temas de fondo que no lo hacen tan sencillo, ¿no? Un sistema de recolección de residuos que no siempre funciona para todos, distritos que tienen problemas muy complejos y que a veces cada uno tiene que resolverlo solo como puede. Entonces, para nosotros es involucrarnos en el tema. No lo vamos a de pronto resolver directamente, pero desplegamos una serie de esfuerzos para fortalecer el relacionamiento y la coordinación con los municipios locales. Entonces, tenemos un despliegue de coordinaciones con ellos, en medio también de un contexto que nos reta siempre, ¿no? Municipalidades donde pueden haber cambios constantes, y es ir construyendo esa relación con las gerencias a cargo, entender también cuáles son los retos y los problemas de gestionar una municipalidad en una ciudad como la nuestra y cómo nos involucramos en esa cotidianidad de las personas frente a ese problema, de la basura, por ejemplo, y cómo también las municipalidades y los gobiernos locales, cada uno se relaciona con el problema y cómo nosotros en la línea 1 podemos sumar en esta articulación, ¿no? Porque a veces entre grandes problemas de la ciudad pueden agobiar un poco y dices, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde comenzamos? No es tan sencillo porque así hay muchos problemas. Entonces también como empresa privada tenemos que poner el foco en qué problemas podemos conocer más o conectar más o tener la mayor posibilidad para contribuir, ¿no? Sí. Y por eso venimos desde las recuperaciones de espacios y tratando de ver el problema desde sus diferentes aristas. Y creo que en la articulación estamos encontrando formas de hacerlo, ¿no? Y el criterio para ver qué abordan primero, lo hacen en equipo, lo estudian muy bien, lo ponen en balance. Totalmente, ¿no? De hecho, ahorita, por ejemplo, la zona sur de la ciudad, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, son distritos que albergan muchas personas y también con problemas estructurales bien complejos, ¿no? Que no necesariamente lo ves en otros distritos de la ciudad a tal magnitud. Hemos priorizado, por ejemplo, Villa María del Triunfo. Y bueno, hemos encontrado la persona que lidera la gerencia ambiental ahorita en ese distrito con mucha disposición. Estas personas que cuando vas a una reunión, que a mí también me ayuda siempre, cuando voy a una reunión, la reunión no termina en la reunión, termina en acción. Entonces, es construir la relación con tu par de la otra institución y hacer que las cosas realmente sucedan. Y eso implica no un trabajo solamente del equipo social o de sostenibilidad de línea 1, sino implica un trabajo articulado con los equipos, el área de operaciones, el área de mantenimiento, el área de ingeniería, porque las recuperaciones a veces implican alguna mejora en esa infraestructura, en ese espacio, y también implica el contacto con la misma población, y es como generamos ese espacio de coordinación que finalmente hace posible que se dé una recuperación, que no lo logras solamente, obviamente, con una muralización, no lo logras con un arreglo, sino de identificar de dónde viene. Ah, viene de viviendas, y te vas a conversar con el vecino, con el mismo gerente de la municipalidad, y el servicio no pasa efectivamente, ¿no? O sea, no pasa como debería pasar. Entonces, lo clave es mejorar y reforzar ese servicio de recolección y finalmente se toman acciones desde diferentes frentes que hacen posible que una recuperación se dé. Y creo que el reto mayor que se sostenga en el tiempo, ¿no? ¿Se ha sentido alguna vez contradicción entre lo que eres y lo que haces? ¿Y cómo lo has manejado? Creo que la primera vez que lo sentí y que más me marcó y que me costó transitar fue cuando empecé a trabajar en el sector privado, ¿no? Yo venía de estudiar antropología, en algún momento también con mucho cuestionamiento a la antropología. Es una ciencia social que te lleva mucho a la reflexión, a comprender cómo los seres humanos nos vinculamos. Entonces, esa reflexión también genera en este proceso de formación mucha crítica a cómo las cosas funcionan en sociedad. Y dentro de esa crítica, obviamente, había una crítica al mismo sector privado, creo que a las industrias extractivas en ese momento principalmente, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo mi línea de desarrollo profesional, empecé en proyectos de infraestructura minera. Entonces, creo que ahí fue donde dije, no estoy siendo
leal a mi formación de antropóloga, ¿no? Estoy entrando a este campo donde puede ser para muchos criticado, ¿no? Y entonces entré ahí en un dilema que me hizo, por ejemplo, tomar un poco de distancia de mis espacios con amigos antropólogos, porque sentía que el cuestionamiento podía venir de ellos principalmente, ¿no? Entonces, pero creo que más de sentir de ellos era yo misma, dialogando conmigo misma y diciendo, bueno, ¿estoy alejándome de la antropología? O sea, ¿dejo de ser antropóloga? O al contrario, mi formación como antropóloga me ayuda a comprender los diferentes roles que tienen las organizaciones frente a un tema y cómo puedo generar esos puentes entre esas diferentes organizaciones, personas que pueden ver las cosas de manera bien distinta, ¿no? Y creo que fui comprendiendo que ahí estaba lo rico, ¿no? Es muy distinto lo que estudias de base y luego cómo armas, cómo vas construyendo tu camino profesional. O sea, me imagino que estás hablando de dilemas éticos, entonces, ¿hasta qué punto yo estoy colaborando en esto? Y si no voy a poderlo resolver, ¿qué hago? Entonces tú, por lo que entiendo, dijiste, voy a conciliar esto conmigo misma y si no estoy, igualito el problema va a seguir. Entonces, ¿por qué me tengo que ir si yo puedo poner de mi parte para que esto se mitigue o siga avanzando? Porque sí o sí va a haber detrás de ti muchos más antropólogos y antropólogas que no necesariamente tengan la ética o el sentido para quedarse y terminar colaborando con un sistema que aboga más por el negocio y no tanto por las personas, ¿no es cierto? Exacto, o sea, yo en este tiempo lo que también he aprendido es que finalmente las mismas decisiones del negocio repercuten impactos positivos o de pronto no tan positivos y hay que buscar de ver cómo se gestionan mejor para que sean los más positivos posibles en las personas y en el ambiente. Entonces es la manera en cómo los negocios y las empresas y las organizaciones en general van tomando decisiones, ¿no? Poniendo sobre la mesa cómo cada decisión puede ir impactando de la mejor manera en el entorno donde estás. Y eso es positivo para el mismo negocio y para la convivencia en sociedad. Yo tengo que comprender cómo se mueve el negocio, qué implica para la persona, el ingeniero, la ingeniera que lidera el proyecto de infraestructura, la presión que tiene de entregables, entender el rol que tiene, entender y comprender muy bien el negocio para contribuir y justamente ayudar a que se tomen mejores decisiones. Porque si no es difícil encontrar cómo contribuyo si no tampoco tengo la empatía para ponerme en tus zapatos y en comprender. Lo primero es comprender la industria, el sector, el proyecto, y creo que encuentras el espacio para contribuir a que las decisiones del negocio terminen tomándose de una manera que le permita a las personas que participen en esa toma de decisiones tener una mirada más completa de que tu decisión te puede generar una serie de situaciones y que tienes la posibilidad de tomar la decisión considerando ese tipo de situaciones o de condiciones. Cuando ves que una empresa decide invertir en esa comunicación, en contar lo bueno que está haciendo, ¿qué crees que es lo que pesa más? Acá veo que es por convicción, reputación, presión del entorno, cumplimiento legal o una mezcla de todo. Creo que una mezcla de todo. Creo que ahora las organizaciones son mucho más conscientes. Es necesario comunicar lo que haces, o sea, es necesario decirlo. Y por varias razones, quizás también por un tema, sí, reputacional, pero que sepan hacia dónde está yendo tu rol como empresa, ¿no? No solamente que te reconozcan por el servicio que ofreces o que haces, sino cómo lo haces. O sea, yo creo que es importante el cómo hacer negocio, el cómo hacer empresa. Y es necesario que se conozca cómo es que se toman las decisiones, cómo se ofrecen los servicios. Porque generas un contexto también de contagio a otros. Porque puedes encontrar nuevos aliados, porque puedes encontrar otras instituciones en el sector público, privado, de la sociedad civil que está haciendo los mismos esfuerzos y es una oportunidad de conectar. Pero creo que al comunicar generas mucho más para la propia organización y también para otros como referente, ¿no? ¿Y cuándo identificas que una campaña en realidad es coherente o está comunicando un bluff, un maquillaje verde, el famoso greenwashing? Se comunica algo que realmente se está haciendo y que está acompañado de decisiones que hacen que lo que se está comunicando perdure y tenga sentido, ¿no?
como te decía, con el tema de los residuos. ¿Qué más estamos haciendo? Tiene bastantes aristas, ¿no? Entonces, no solamente es limpiemos y pongamos un mural y automáticamente se va a limpiar y se recupera el espacio. No. El problema requiere de un sinfín de acciones. Cómo se complementan esas acciones, qué tanta fuerza le demos, cómo lo estamos gestionando, hace que las acciones en su conjunto tengan un valor. Por otro lado, sí, también creo que el greenwashing y el no caer en esto también nos da el compromiso que tenemos que tener al comunicar algo, pero también no tener miedo de comunicar acciones pequeñas que se promueven y que se tienen que hacer frente a problemas grandes. Porque también podemos caer en, si este problema del país es tan complejo y yo con esta acción tan chiquita frente a un problema tan grande quizás no tenga mucho peso. La sigo haciendo, la comunico. Y entonces yo creo que ahí también está este balance, ¿no? Creo que el país tiene tantos problemas que tenemos que encontrar la manera, desde acciones chiquitas, medianas o mucho más amplias, para contribuir. Y siempre en la comunicación, de todas maneras, tiene que haber un sentido de responsabilidad y de también ser consecuentes, ¿no?, con lo que se está comunicando. ¿Cómo le explicarías a la gente que nos está viendo de manera sencilla el concepto de retorno de inversión social, el famoso SROI? ¿Por qué es importante y cómo se justifica dentro de una empresa? Para mí, las acciones que las organizaciones despliegan deben poder conectarse con los mismos objetivos del negocio y encontrar también retorno en ese sentido, ¿no? Un retorno social que sea palpable y medible en relación a este entorno social que recibe o que se ve beneficiado por esa acción, pero también esa acción cómo conecta con los propios objetivos del negocio, como te decía, lo relacionado a la acumulación y a la quema de los residuos. ¿Cómo puede impactar en la disminución de la velocidad del tren porque hay un posible humo? Hay toda una afectación al servicio. Entonces, creo que es necesario que las acciones que despliegan las organizaciones también estén alineadas y se conecten a su sentido de objetivo de negocio. Porque también en un país como el nuestro, con tantos desafíos, con tantos problemas, tu estrategia de acción también se pierde si quieres involucrarte en todos los problemas, ¿no? ¿Cómo mides estos intangibles, el sentido de la seguridad que le puedes dar la recuperación de un espacio y en tus otros KPIs que esa inversión requiere? Y lo otro también que creo que es importante es que las intervenciones cada vez más se hacen en alianzas público-privadas y cada uno hace un despliegue de acciones con recursos, cómo eso también lo valorizas, ¿no? Cómo el recurso humano y los recursos que se pueden mover para hacer esas intervenciones posibles, las pones sobre la mesa y estableces un retorno claro para el entorno social, incluso para el entorno ambiental y para los mismos objetivos que el negocio tiene. Si llegaste hasta aquí, seguro te interesa mucho la sostenibilidad y el impacto social. O tal vez trabajas en una empresa o emprendimiento consciente de su entorno como nuestro invitado. Si es así, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita para que sigas nuestro contenido semanal. Este capítulo llega gracias a Marca Lima, agencia de comunicación y valor social. Somos expertos en innovación vinculando propósitos sociales con comunidades de impacto. Visita nuestra web y descubre por qué todas estas empresas y organizaciones apuestan por una mejor ciudad trabajando con nosotros. Quiero entender un poquito más. Entonces, ¿de qué manera a la empresa, a Línea 1, afecta este problema directamente? Puedo especular. Tienen estaciones y las estaciones, por el diseño de la infraestructura, pueden ocasionar áreas residuales que los vecinos no respetan y terminan dejando sus residuos ahí. Exacto. O, por ejemplo, si tienen puntos de residuos, y me refiero a puntos que se vuelven como botaderos, la basura termina pesando y te puede dañar la misma infraestructura, ingresos a estaciones, por ejemplo. ¿A ese nivel? Sí, hay puntos así. La recuperación que te hablo de ahora, que acabamos de terminar en 2 frentes, una parte que era un punto de basura entre la misma pista, porque ya no se podían ni transitar los autos, y que limitaba con la infraestructura del tren, había generado tal peso que había dañado la misma pista, prácticamente bloqueando. Esa basura venían de vecinos del otro lado que no encontraban otra alternativa
que dejar la basura en un sitio donde no estuviera cerca a ellos, pero que finalmente termina en algún lado. Y eso también que genera el otro riesgo, que se la quema de basura para eliminarla, ¿no? Entonces, las personas se acostumbran a acumular de pronto la basura en un espacio que no está hecho para eso, no está apropiado, por razones varias, probablemente algunas bastante comprensibles, porque hay un servicio que quizás no está funcionando del todo bien. Si hay quema de basura y el humo se levanta, el paso del tren puede poner en riesgo la visibilidad. Es una situación que no solamente daña la infraestructura, sino que te puede generar algún tipo de problema o de riesgo para la operación y para el bienestar de más de 600.000 pasajeros que hacen uso del servicio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Y un ejemplo es identificar estos puntos, rastrear de dónde vienen, porque pueden ser puntos donde los residuos vengan de comercios de pronto con un comportamiento no tan formal, que no terminan haciendo cargo por los residuos que generan, o pueden ser residuos que vienen de otras partes de la ciudad o de viviendas porque quizás no hay un sistema de recolección que les esté funcionando. Y cuando identificas esto, es importante como abrir todos los sentidos para comprender y escuchar a los vecinos, para comprender también al mismo funcionario los retos que tienen diarios. Y se puede, ¿no? Cuando vimos este punto, definitivamente una conclusión era, ok, se tiene que reforzar el servicio de recolección como inmediato, porque si no, ¿qué alternativa tienen las personas con los residuos que generan? Por lo menos en ese momento. Ni siquiera en ese momento estamos ahí hablando todavía del aprovechamiento de estos residuos orgánicos, sino que ese es un reto importante, pero te hablo de... Primero la medida de emergencia. Exacto. Te hablo de si tengo basura en la casa, ¿qué alternativa tengo? Para muchos de nosotros que podemos vivir en otros distritos de la ciudad, sería como impensable que el camión no pase todos los días o que por lo menos cada 3 días pasa. Y que hay un horario que se cumple, ¿no? Pero no siempre es así. Entonces, ¿cómo se hace, no? Una empresa operadora del tren, ¿qué puede hacer? Y ahí creo que es clave la articulación con las organizaciones responsables del tema para también comprender cuáles son los retos que como municipalidades tienen. Porque a veces puede pasar varias cosas, ¿no? A veces es encontrar una mejor logística, y justo eso encontramos. Estaban revisando mejorar su logística y tenían que ampliar el servicio y habían identificado eso también y sumamos esfuerzos. Es decir, ya, hay que ampliar el servicio y eso es de la municipalidad y nosotros por el otro lado, ¿cómo hacemos, no? Parte de las intervenciones han sido de la municipalidad de recuperar el espacio, nosotros complementando con algunas muralizaciones que hemos hecho y que permiten darle un sentido también de conexión. Y cuidado, ¿no? Que nos ha funcionado. Y algunos trabajos también hasta de ingeniería que nosotros mismos hemos tenido que hacer para evitar que por la misma manera como está diseñado el espacio no propicie que las personas encuentren un lugar para dejar la basura, ¿no? Entonces, uno pensaría que es muy sencillo y no. Detrás de un cúmulo de basura que se viene acumulando por meses o quizá más tiempo, suceden varias cosas, ¿no? Y entonces ver cómo se puede ir abordando, ¿no? Qué reto tan difícil, porque va mutando en el tiempo, no siempre son las mismas causas. Totalmente. Hay informalidad, Totalmente. No hay recicladores informales, no necesariamente están los empadronados de la municipalidad. Totalmente. Cuando también, hables con los vecinos, por ejemplo, y dicen, sí, o sea, el camión pasa, pero las callecitas a veces son muy chicas y los camiones no llegan, entonces es también que los vecinos que viven en los jirones tengan un punto intermedio y se acostumbren. ¿Y qué pasan con los vecinos que sus viviendas están más en los cerros? El camión no puede subir, entonces tendría que haber vehículos que puedan subir por los cerros, entonces tienen que haber puntos intermedios de recojo. Entonces se hace toda una logística y también es un servicio que depende de las recaudaciones, porque es un servicio que se tiene que pagar ahí. Y en algún momento he visitado otros distritos con las mismas complejidades y a veces encuentras que tienen que cortar el servicio porque no hay
fondos o algo pasa en la gestión que no permite pagar a tiempo y simplemente la empresa que opera el camión de basura no funciona y entonces trae una cola de cosas y que finalmente a veces cuando la persona y el ciudadano, el vecino se está acostumbrando a la hora, ya la hora no funciona, ya se para un poco el servicio, hay cambio de funcionarios que puede también traer otra manera de gestión, cambios y las cosas cambian. Entonces es complicado encontrar soluciones. Y claro, te hablo de un ejemplo concreto, problema de la cantidad de residuos que generamos en las ciudades del mundo, desde un mismo sistema que promueve el consumo desmedido, o sea, viene por diferentes lados, ¿no? Entonces todo suma. Y las campañas de limpieza también serán una forma, y las recuperaciones también, y habrá que ir abordando el problema desde los diferentes frentes, ¿no? Porque también si no nos quedamos en el discurso de que el problema es estructural, el problema es tan grande, y entonces... No es mío, te lo sacudes, ¿no? No es mío, no, sí es nuestro, ¿no? Es nuestro, es mío, es tuyo, termina siendo de todos. Claro. Y también creo la conciencia que vivimos en una ciudad también tan diversa, tan distinta, de condiciones estructuralmente tan diferentes, que cada uno pues le toca ver el problema desde su propia realidad. Y para algunos esa realidad es diaria, es fuerte, ¿no? Es hostil. Y ahí están las diferencias, ¿no? De una ciudad que, bueno, ha crecido así y que nos reta. O sea, nos reta o nos frustra también, pero creo que obliga y que te da una oportunidad para sumar desde acciones como muy concretas, ¿no? Y ese es un frente que desde Línea 1 estamos trabajando ya hace varios años y que nos permite poder descubrir que sí hay maneras también de articular, no solamente con lo que pasa afuera, por ejemplo, una red también de sistema de reciclaje de botellas PET dentro de estaciones. Desde el 2023 que se empezó como a pilotear qué pasaría si ponemos puntos de recolección de botellas PET en las estaciones. Y fue todo un aprendizaje para el equipo que estuvo en su momento, porque claro, se ponía y las personas lo vandalizaban. Metían de todo, me imagino. Metían de todo, se fue probando que es mejor que esté dentro de la estación y no en los accesos afuera, sino que esté adentro porque... Condicionaba que los cuiden más, ¿no? Por un compromiso social. Totalmente, es como que las personas entran a la estación y también tenemos la gran posibilidad de generar un espacio un espacio donde promovemos un comportamiento más seguro y responsable y que el pasajero y la persona que utiliza el servicio diga, bueno, ingreso y encuentro un punto que funciona, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que ese ciclo de reciclaje funcione? ¿Lo podemos hacer solos? No, porque nada se puede hacer solos, la verdad. Entonces, somos un servicio de transporte masivo, tenemos la oportunidad de llegar a tantas personas donde podemos promover en ellas que cuando te compras algo, al comprarte cualquier cosa, eres responsable de ese residuo que generas. Hasta desde de por qué o no te compras una botella de agua o si tienes un toma todo, pero si te la llegas a comprar, ¿qué haces con esa botella? Bueno, puedes darle un uso. Entonces hicimos esta red de reciclaje junto con AGE, que también viene trabajando, impulsando mucho en este tema, y ya tenemos en todas las estaciones, en las 26 estaciones, puntos de reciclaje que ahora, de acopio, que ahora funcionan bien y gracias al aliado que tenemos y al acompañamiento del Ministerio del Ambiente también, de esta articulación entre AGE, el Ministerio del Ambiente, Línea 1, nos permite cerrar el ciclo de acopiar, de transportar estas botellas PET, de procesarlas y de finalmente generar esta reflexión y esta también información de conocimiento de que un residuo, si bien puede ser evitado, puede también tener un uso posterior para la fabricación, por ejemplo, de botellas en base a plástico reciclado y generas también un espacio de poder hacer estos pequeños cambios que no definitivamente, y con eso no quiero decir que te solucione el problema del reciclaje en el país, pero que te ayuda a ir sumando, ¿no? ¿Cuándo sentiste por primera vez que tenías una responsabilidad más allá de ti misma? Creo que cuando decidí estudiar antropología, no tenía mucha conciencia de que estaba eligiendo algo a lo que me iba a dedicar, sino voy a estudiar algo que me gusta. No encontraba qué, y gracias a una experiencia que tuve de estudiar fuera
y de elaborar mi proyecto de tesis para el colegio, tenía que escoger un tema. Estaba haciendo un intercambio en Chicago, en el colegio Waldorf, y tenía que escoger un tema y escogí conocer las historias de personas que habían migrado a una ciudad tan grande como Chicago y cómo había sido su proceso de adaptación a esta ciudad, ¿no? Y escogí historias de personas que venían de culturas totalmente distintas, ¿no? Entonces, desde una persona que venía de Indonesia, una señora mayor que había migrado, una persona latina, venía de México, incluso la historia de un nativo americano también, cómo había sido su proceso. Él guardaba todas las costumbres de su cultura, pero cómo había sido mantener sus costumbres en una ciudad tan grande, ¿no? Y creo que lo que a mí más fuerte fue, acababa de pasarlo el atentado de las Torres Gemelas, tener una historia de una joven mujer musulmana, ¿no? Enfrentándose a un contexto bien difícil para ella. Entonces, cuando hice todo ese trabajo, la profesora Vivi Tucker me dijo, esto parece un trabajo antropológico. Y cuando me dijo eso, dije, bueno, ¿a qué te refieres, no? Y comenzamos a conversar de lo que era la antropología. Volví y, bueno, dije ya, esto es. Busqué de qué se trataba y comencé a estudiar antropología sin tener claridad cómo, buscar una manera de poder contribuir a una sociedad más justa. Creo que ese ahí fue un quiebre y luego he tenido, creo, otro creo que pensaría cuando encontré que en el sector privado podía ser un camino desde el cual podía contribuir. Creo que para mí ese también fue un quiebre importante, un quiebre que también me hizo cuestionarme porque venía de antropología, de una formación también muy crítica al sistema, muy crítica al sector privado también. Entonces ha sido un proceso también comprender y decir, oye, este es un espacio donde uno puede contribuir y mucho, ¿no? Estando en tu carrera ya en antropología, ¿qué tipo de chambas o prácticas hiciste antes de empezar tu carrera corporativa? Mi primer trabajo de campo fue en Puno, por ejemplo, en la isla de los Uros. Digamos que me conecté más con los temas andinos, con también lo que traía los proyectos mineros en algunas zonas del país y cómo la minería podía ser observada desde otro imaginario y desde otras realidades. Entonces, mi trabajo de campo, hasta lo que fue mi tesis para obtener el grado de licenciatura en el Valle Tambo, en Arequipa, nuevamente era cómo de los ojos de la agricultura y del agricultor se comprendía a una minería que a veces podía ser distante o cercana, dependiendo como quién lo observara, y comprender esa dinámica, ¿no? Y luego, ya cuando comencé a trabajar en el sector construcción, en proyectos de infraestructura que estaban ubicados en diferentes partes del país y participar de lo que implicaba construir una nueva infraestructura en lugares que podían tener muchos retos a nivel de acceso de servicios, ¿no? Entonces, ¿qué significaba tener una infraestructura minera, vial, en sectores bastante complejos? Me enfrentó mucho a poder conectar y a conocer cómo las infraestructuras contribuyen al desarrollo, pero también a ser mucho más consciente de las diferencias que existen en los territorios, ¿no? Si tuvieras que describir a Lima como una persona, ¿cómo lo harías? Creo que es una persona que tiene múltiples facetas, ¿no? Que se puede desenvolver de manera única en diferentes espacios. Entonces, te puede sorprender de la mejor manera y también a veces de formas como inesperadas y que dices, wow, ¿no? Entonces, creo que es una persona súper resiliente. Creo que a pesar de los obstáculos que pueden haber, de los problemas que pueden haber, encuentra la manera de salir adelante. Creo que es una persona muy creativa. Creo que en ese salir adelante puede hacer el bien y a veces por salir adelante pues puede encontrar otras formas que pueden no ser tan empáticas con el resto, pero que sí es muy creativa para salir adelante, ¿no? Creo que es una persona que vive mucho las emociones, ¿no? Creo que es una persona que cuando está muy alegre es súper efusiva, ¿no? Y creo que también tiene momentos de mucha tristeza, de mucha carga,
donde a veces le cuesta comprender esa emoción y cómo transitarla. Entonces, sí, yo creo que me voy por ahí, ¿no? Una persona resiliente, una persona creativa y una persona que tiene múltiples facetas. ¿Qué te inspira o qué te duele de Lima hoy, 2025? A veces las situaciones personales, familiares nos agobian mucho, nos pueden agobiar mucho y nos pueden quitar la empatía con el otro, ¿no? Creo que a veces las personas podemos andar como muy cargadas por diferentes situaciones y entonces perdemos el ojo empático en el otro desde que manejamos y alzamos la mano a alguien y estamos cargados como de una ira contenida que viene alguien y me dice cualquier cosita y exploto porque no encontré la manera de lidiar con todo eso que pasa, que probablemente pueda ser comprensible toda la emoción que cargan las personas, pero que no encuentran la manera y explotan. Y explotan cada vez en formas que a mí me sorprende y también asustan, ¿no? Hasta qué límites llegamos en esa convivencia, ¿no? Y creo que eso me duele mucho. Y por otro lado, ¿qué te inspira de Lima? Creo que las personas seguimos encontrando espacios para seguir cambiando. He encontrado muchas historias de personas que viven en la ciudad, que hacen grandes cosas. Pero un colectivo en San Juan del Lurigancho que está haciendo 1000 cosas por mejorar la movilidad en su distrito, cuando te reúnes con vecinos y se organizan y también toman un rol activo frente a los problemas, ¿no? Y también buscan el espacio con sus autoridades. Entonces creo que también me da la sensación que ante grandes problemas siguen habiendo muchas personas que ven estos problemas como una oportunidad para aportar, ¿no? Entonces creo que eso es algo que me inspira constantemente. ¿Qué te hubiera gustado escuchar o que te digan cuando recién empezabas en este camino? Que no hay tanta presión con lo que tú decidas estudiar. Creo que a veces hay mucha carga de la decisión que uno tiene que tomar a los 16 años de qué vas a estudiar y lo que vas a estudiar define el resto de tu vida. Eso no es cierto, ¿no? Puedes estudiar de acuerdo a las oportunidades también que tengas y al contexto, cualquier carrera, cualquier profesión, pero luego siempre creo que puedes ir teniendo la oportunidad de ir conectando con otros temas que a lo largo de tu vida se van haciendo más claros. Entonces, sí creo que sí, le restaría un poco en esos años al peso de lo que estaba estudiando, que lo que estaba estudiando era un primer pasito y que luego en la vida iba a poder ir encontrándome con personas, con oportunidades y que me iban a permitir ir armando un poco, ir construyendo, sí, mi propio camino, ¿no? Tú creciste en Salamanca, ¿verdad? Crecí en Surco, en Precursores, luego estuve por Magdalena un tiempo y ya cuando iba terminando el colegio en Salamanca y ya luego en La Molina, ¿no? Pero digamos que sí, creo que cada uno de estos lugares me fue ahí marcando también la infancia y la vida. ¿Cómo fue esa transición de chiquilla, irte mudando de un lado a otro, conocer un nuevo barrio, cambiar de amigos? ¿Cómo percibías el cambio de la ciudad? Porque uno conoce lo que es su barrio y su entorno y ahí cuando te tienes que mudar siendo niño o adolescente de pronto te cambia la vida y tú lo has hecho 2, 3, 4 veces. Entonces, ¿cómo te marcó eso? Creo que siempre coincidía de alguna manera los trayectos largos, ¿no? Cuando vivíamos en Surco, en Precursores, pero estudiamos toda nuestra vida en el Colegio Waldorf, que está en La Molina. Entonces, ya de por sí era un trayecto de la movilidad muy temprano, recorrer la ciudad. Entonces, siempre he estado como en lugares opuestos, ¿no? En Precursores, recuerdo, bueno, eran los primeros años de vida, ¿no? Muy chiquita. Y sí eran este barrio donde todavía tenías pues al lechero que pasaba y vendía la leche y detrás de esas urbanizaciones de Precursores aún habían como granjas o establos, encontrabas todo esto, esa parte en Surco que ya estaba urbanizada, pero que se conectaba todavía con algunos recuerdos que hoy por hoy pues ya uno no lo encuentra. En Salamanca estábamos muy cerca al colegio y luego ya terminábamos el colegio y obviamente tenía un viaje largo hacia la Católica, entonces siempre he estado distante. Entonces el transporte es un lugar más para habitar. Totalmente. Es un lugar donde afloran experiencias, donde afloran emociones,
donde la gente se conecta, donde la gente también se desconecta, ¿no? Sí, yo creo que en esos trayectos observé mucho y he tenido oportunidades de poder ver cómo se mueven las personas en diferentes momentos. Entonces, no sé, recuerdo una clase de antropología dictada por el profesor Pablo Vega Centeno, y uno de los ejercicios fue observar algún espacio en la ciudad en cómo se mueve, ¿no? Y yo me acuerdo que elegí los paraderos. Había el paradero que, bueno, ahora es bien conocido, el del Jockey Plaza, Javier Prado, y recuerdo observar, ¿no?, cómo las personas hacen uso del espacio, el que llama a las personas a usar el servicio, el cobrador, las personas que se suben cada uno, ¿no?, las personas que venden algún producto cerca, y cómo ese espacio se vuelve un lugar de mucha relación. Entonces, de hecho, eso era parte del ejercicio, ¿no?, observar cómo se mueven las personas y cómo un espacio se dinamiza de acuerdo al uso que le van dando las personas, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿no?, ¿es el espacio finalmente que cumple una función por cómo lo pusieron, o son las personas que le dan vida a ese espacio, ¿no? Entonces el curso te invitaba a conectar y a entender los espacios del movimiento de las personas. Y muchos años después vuelvo a conectar con los temas urbanos desde mi ámbito profesional y volviéndome a conectar a mi ciudad, a encontrar esta conexión entre las personas, entre la infraestructura, entre el entorno, ¿no?, entre el entorno ambiental, y poder crecer justo en sectores responsables de gestionar esta movilidad y este transporte, ¿no? Entonces, para mí, hoy por hoy, trabajar en una organización, en la empresa que opera un servicio tan básico como es un servicio de transporte masivo que traslada a más de 600.000 personas diarias, desde Villa El Salvador hasta San Juan del Lurigancho, es un espacio y de mucha responsabilidad, y donde siento que puedo contribuir, pero que me conecta a la vez con estos otros temas que a lo largo de mi vida han marcado mucho, creo, mi manera de observar la ciudad, de sentir la ciudad y de encontrar un espacio para contribuir, ¿no? Finalmente, ¿cómo crees que puede contribuir en la identidad cultural una plataforma ciudadana que nos dé una marca, que nos dé un sentido de pertenencia, que unifique la ciudad de Lima como Marca Lima? ¿De qué manera crees que hay un potencial de vínculo entre Marca Lima y distintas empresas que están pensando en sostenibilidad y en un futuro común para todos los ciudadanos y ciudadanas? Creo que estas plataformas y que estas herramientas permiten conectar y poner sobre la mesa los diferentes esfuerzos que se hacen en la ciudad por justamente lograr tener una ciudad mejor, ¿no?, una ciudad más equitativa, más segura, más sostenible. Creo que a veces nos desarticulamos un poco, cada uno jala por su lado, y que es necesario reconocer los esfuerzos, verlos, y que sean una posibilidad para diferentes sinergias también, ¿no? No solamente desde el sector privado, creo que también hay muchos ciudadanos que cada vez se organizan y encuentran espacios para mover diferentes acciones, pero no encuentran mucho el camino o por dónde ir, ¿no? Y creo que si existen una plataforma o plataformas o espacios que conecten estas historias, estas experiencias, estas voluntades, termina siendo de mucha ayuda para todos, para todas. Entonces, creo que puede ser muy útil, y creo que también es no solamente reunir y conectar, sino que efectivamente esa conexión termine en una acción real, ¿no?, que creo que también es importante, ¿no? El reunirnos, el compartir información, el conectarnos es súper bueno, y luego lo que viene a veces después es lo que más cuesta, ¿no? Cómo esa conversación, esa coordinación y esos grandes retos que nos unen terminan en algo real y concreto que nos pueda seguir dando luces hacia adelante, ¿no? Muchas gracias, Gisela. No, gracias a ustedes. Y muchas gracias también a la línea 1 del Metro de Lima por permitirnos que vengas acá a conversar y a compartir todas esas acciones que, si no tenemos un espacio amplio de conversación, no llegamos a entender los problemas de fondo, y también que
que los vecinos y vecinas, sobre todo en los lugares mencionados, entiendan de que todas sus acciones terminan repercutiendo en los demás y en ellos mismos. Todo da vueltas, entonces recuerden el manejo de sus residuos, recuerden tener cierta conciencia de que las estaciones las usan todos y todas y que al final todo termina afectándonos. Entonces, a tener un poco de conciencia y nuevamente gracias Gisela por venir a Cargos con Calle. Hasta un nuevo episodio.